Vamos a hablar sobre la reforma tributaria en la paga. Ha habido un poco de... Nosotros decimos que quién paga esta reforma de los súper ricos, pero hoy día espero que la exposición que nos va a hacer Diego nos refleje y nos explique un poco sobre eso. Esto es sobre un informe que hizo Diego Riquelme y Javiera Peterson a solicitud de nuestro sindicato. Quiero recordarles a todos que esto, además de tener esta conversación junto a ustedes, vamos a transmitirlo por Facebook y luego será transmitido por otras vías digitales, así que la idea es que nuestros socios y todos los que quieran en general participar de esta discusión lo puedan hacer con posterioridad. Para partir, va a darnos un saludo a nuestro presidente. Esto lo está realizando el Sindicato de Supervisores de Anglo American en Chile, y dejo con ustedes a Francisco Villa. Ok, gracias Iván. Mira, esto se enmarca en la necesidad de nuestro sindicato, que no es solamente representar a nuestros socios y socias de Anglo American y de la minería, también tiene que ver con nuestro deber ya de estar en estos temas que son de importancia social para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sindicato y de todo Chile, obviamente, y creemos que es una buena instancia esta para abrir el debate, para informarse y el sindicato a la vez ser un puente de información entre nuestros socios, los trabajadores y las autoridades para decir lo que nosotros pensamos, decir lo que sentimos y a la vez hacer saber nuestro malestar, o estar cómodos o no estar cómodos con algunas situaciones que están ocurriendo. Así es que bienvenidos a todos, ya esperemos que esto lo realicemos en un grato ambiente y esperemos que sea provechoso para todos también. El formato del conversatorio va a ser muy simple. La idea es que Diego, que es uno de los autores del informe, nos haga una exposición de 10-15 minutos. Ahí tiene una presentación que nos va a compartir, que luego Nicolás y Ricardo nos puedan hacer los comentarios que les parece, que ya han leído el texto que estuvo a disposición de todo el mundo y va a estar a disposición de todo el mundo, y luego tengamos la conversación entre todos para ver qué nos parece, las opiniones y los discursos necesarios para un evento de este tipo. Voy a presentar a Diego. En principio es abogado de la Universidad de Chile con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad Católica, amplia experiencia en temas tributarios tanto nacionales como internacionales. Además desarrolla su actividad académica de pre y posgrado en varias universidades, no solamente en una universidad del país. Creo que lo estamos presentando bien, ¿sí? Así que Diego nos va a hacer la presentación. Lamentablemente, la otra autora, que es Javiera Peterson, se encuentra en Lima. Probablemente está tomando un pisco sour y comiendo mejor que nosotros, pero tenemos en representación a Diego. Buenas noches. Preparamos una pequeña presentación respecto de cuáles son las principales implicancias de la reforma tributaria presentada por este gobierno, digamos. Con el foco de a quiénes beneficia y quiénes son las personas que en definitiva van a tener que soportar esta nueva reforma tributaria. En general, como antecedente, lo que podemos plantear es que el objetivo de esta reforma es fundamentalmente retrotraer o socavar los avances que se obtuvieron con la reforma anterior. Los focos de la reforma del 2014 del gobierno de Michelle Bachelet, sus focos principales fue aumentar la progresividad del sistema, es decir, aumentar la carga tributaria de aquellas personas que reciben un mayor nivel de renta, con el objetivo de no solo financiar en ese momento la reforma educacional, sino también financiar otro tipo de proyectos sociales, pero también para darle mayor justicia a un sistema tributario que en general en Chile tiende a ser bastante regresivo. Esos avances, les puedo comentar, por ejemplo, se están notando hoy. Ayer salió un informe de la Tesorería General de la República que confirma que la reforma impulsada en el gobierno anterior sí está teniendo efectos positivos. Por primera vez, bastante tiempo, el peso del impuesto a la renta superó a nivel de recaudación la recaudación por IVA, que es un impuesto indirecto. Eso lo que hace es que, o lo que demuestra,
es que el nuevo sistema tributario logró hacer que aquellas personas que tienen un mayor patrimonio o que reciben un mayor nivel de renta contribuyan más a los impuestos nacionales. Todo eso, como vamos a ver ahora, se intenta destruir con esta nueva reforma tributaria del gobierno actual. Esto es un poco lo que estaba comentando respecto de los antecedentes. Para nosotros no podemos plantear que el actual proyecto sea una modernización tributaria. En ningún caso. Esta es una reforma estructural al sistema tributario chileno. Eso es. De modernización tiene poco y nada. ¿Por qué nosotros podemos plantear que es una reforma estructural? Primero, porque modifica los sistemas de tributación chilenos. Segundo, porque beneficia a un sector por sobre otro, que es al sector de mayores rentas. Y tercero, además, disminución de impuestos van a tener que ser soportados por fundamentalmente los trabajadores. Adicionalmente, hay una serie de modificaciones que van en beneficio directo de las personas de alto patrimonio. Entonces, cuando uno analiza el detalle de la reforma, se da cuenta que todas las modificaciones van en beneficio de un sector. Y las compensaciones van todas dirigidas hacia otro sector distinto de la población. Y ahí es donde está la descompensación de la reforma. El primer punto es hablar de integración. Esto es como un poco árido, si uno quiere, que tiene que ver con el sistema de impuestos chileno. Cuando uno habla de un sistema de impuestos integrado, lo que quiere decir que el impuesto que paga la empresa no es otra cosa que un adelanto del impuesto del socio de la empresa. Es decir, los socios de la empresa en muchos casos no pagan impuestos. ¿Por qué no pagan impuestos? Porque lo único que hacen es utilizar el impuesto que pagó su empresa contra los impuestos que debiesen pagar ellos de forma personal. Eso es un sistema integrado. En Chile, para las pequeñas y medianas empresas, hoy en día sigue existiendo un sistema integrado de impuestos, pero en la reforma del 2014 se estableció un sistema de integración parcial, lo que permite que las personas de alto patrimonio en Chile, que son los socios de las principales empresas del país, no puedan utilizar el 100% de los impuestos pagados por su empresa. Es decir, sí o sí, en la mayoría de los casos van a tener que sacar de su propio bolsillo dinero para poder pagar sus impuestos personales, no los impuestos de la empresa. ¿Sí? Ahí es donde uno primero habla esto de modernización y el proyecto de reforma es ProPyme. La verdad es que no, porque lo sustancial que hace el proyecto de reforma es terminar con este sistema de integración parcial, disminuyendo los impuestos, pero no se lo disminuye a las grandes empresas, no se lo disminuye a las pymes. La disminución del impuesto como efecto de la reintegración del sistema tributario va directamente a los socios de las grandes empresas del país, no a las empresas. Entonces, no es un proyecto pro crecimiento, porque no fomenta que la plata se quede en la empresa. No es un proyecto pro pyme, porque a las pymes no les modifica su sistema tributario. Es un sistema, sí, más pro personas de alto patrimonio, porque en definitiva a quienes le baja la tasa de impuestos es a las personas de más alto patrimonio. Por eso tenemos que la SOFOFA, la CMPC y en general los grandes empresarios están muy de acuerdo con esta reforma. Y que incluso, como estábamos comentando antes de partir este conversatorio, los empresarios están dispuestos a decir, mira, si no hay integración, mejor no hagamos nada. Es tan relevante para ellos este proyecto o reintegrar el sistema tributario, porque en definitiva les va a salir más barato retirar la utilidad de las empresas, que dicen, mira, si no van a aprobar la reintegración, mejor voten el proyecto y no hagamos nada. Eso demuestra cuál es el verdadero sesgo que tiene este proyecto de reforma. Ahí en la presentación pueden ver cuál es el costo. Se ha analizado bastante esto. La solo reintegración implica una menor recaudación de 833 millones de dólares. Que podemos decir son 833 millones de dólares que alguien se los lleva. ¿Quiénes? Fundamentalmente personas de alto patrimonio y empresas internacionales. El segundo gran foco de esta reforma es modificar la norma antiilusión. Esto es como otro tema medio
a veces raro, pero la elusión no es otra cosa que una planificación tributaria agresiva. Cuando yo hago una serie de actos lícitos regulados en la legislación, pero con el único objetivo de obtener un beneficio tributario. No hay una razón comercial detrás. Yo me aprovecho de figuras legales para romper lo que idealmente, o lo que se hizo, o lo que se pensó cuando se estableció una figura legal, con el único objetivo de obtener un mayor beneficio fiscal, un menor pago de impuestos. Eso es elusión, en definitiva. Es hacer negocios o actos lícitos para obtener un beneficio tributario. En general, la elusión es muy difícil de combatir. ¿Por qué? Porque se basa en la ejecución de actos que, si uno los mira de forma aislada, es una compraventa de un inmueble, una donación, un contrato de arrendamiento. Uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo una compraventa? Cuando uno necesita desmenuzar ese contrato, desmenuzar la operación, y se da cuenta que en verdad detrás lo que había no era una compraventa de inmuebles, sino que era una donación. Que en verdad era un papá que le estaba regalando el inmueble al hijo y simplemente dijeron que era una compraventa cuando en verdad nunca la hubo. Eso es una elusión. Entonces, la existencia de una norma que combata la elusión, justamente el objetivo es poder darle facultades al Servicio de Impuestos Internos para poder limpiar estas operaciones, revisarlas, fiscalizarlas y decir, mire, si usted hizo esto solo por una razón tributaria, entonces yo se lo voy a desconocer para usted. Esa norma tan relevante, que es un paso muy importante que se dio en la reforma anterior, el gobierno actual la quiere desnaturalizar. ¿Sí? Está haciendo cambios que parecen muy cosméticos, cambia palabras, pero ese cambio de palabras hace que la norma sea inaplicable. Es decir, que el Servicio de Impuestos Internos nunca va a poder efectivamente aplicar la norma porque no va a tener forma de probar que un acto, en definitiva, es constitutivo de una planificación tributaria agresiva. Esto es como importante, se ha discutido harto hasta ahora porque el gran argumento del gobierno es que la norma antielusiva actual no se ha aplicado nunca, tiene vigencia 3 años. Lo que nosotros decimos es, una cosa es que una norma no se haya aplicado nunca, y otra cosa muy distinta es que una norma sea inaplicable, es decir, que sea imposible de aplicar. La norma antielusión no necesariamente se tiene que estar aplicando todos los días, porque tiene un efecto disuasivo muy potente. Y lo que busca transmitir normas de este estilo es decir, contribuyentes, no hagan este tipo de planificaciones, porque si ustedes las hacen, la administración tributaria va a ir, las va a cuestionar y se las va a revocar. Entonces hay un efecto disuasivo, es decir, absténgase de hacer este tipo de operaciones. Tanto no es una norma que necesariamente tengamos que tener 5 casos en tribunales todos los años. No es como se mide así el éxito de este tipo de normas, sino que se mide con cómo tú logras controlar operaciones potencialmente elusivas. Circunstancias que sí se han hecho. El caso más conocido fue una venta de acciones de SQM, que de hecho salió hasta en los diarios, donde estaba involucrado Bianchi y Nutrien, donde querían acceder a una franquicia tributaria, ocupando un cierto resquicio, y en definitiva el servicio dijo, hoy aquí a lo mejor tenemos un caso de elusión. Y eso provocó que las partes decidieran no ocupar una franquicia tributaria y en definitiva incrementar una recaudación en casi 1.000 millones de pesos. Solo por la existencia de la norma general antielusiva. Entonces, eso demuestra, sin tener que aplicarla, la norma funciona. Entonces, no necesita que se aplique, pero muy distinto, volverla inaplicable. Lo que hace este gobierno es fundamentalmente hacer cambios que parecen cosméticos, pero lo que hace es volver inaplicable la norma, por lo tanto volver a dar rienda suelta a planificación agresiva sin que el servicio tenga una facultad real de poder controlar. Ese es el segundo gran pilar que uno puede decir de esta reforma tributaria. Y el tercer foco, o tercer supuesto foco, es las pymes. El gobierno ha salido a decir por todas las partes que su proyecto es pro pyme. Sin embargo, uno ve las modificaciones que propone el gobierno, ninguna de las propuestas son efectivamente pro pyme. No hay baja de impuestos, no le mejora su situación administrativa,
no hay ningún beneficio adicional para los propietarios de las pymes, fundamentalmente para los pequeños emprendedores. Por lo tanto, la verdad es que el proyecto tiene bien pro pyme y harto pro rico. Entonces, este como que nosotros lo ponemos, es un pilar desde lo discursivo del proyecto de reforma, pero en la realidad no existe ningún cambio. Tanto así que por mucho que las agrupaciones de la pyme se han juntado una y otra vez con el gobierno, una y otra vez salen decepcionados porque hasta el día de hoy el gobierno no ha modificado en nada el proyecto de las pymes, que no tiene satisfecho a las agrupaciones de este grupo de empresas. Luego, ¿a quiénes afecta la reforma tributaria con las modificaciones que ha anunciado el gobierno? Este es un cuadro que lo presentó Hacienda, demuestra un poco quiénes se ven beneficiados con estos 833 millones de dólares que yo les decía que se van a producir de menor recaudación. Si ustedes ven de esos 833, ahí está por tramos del global complementario, pero 229 millones de dólares van directamente a las personas de más alto patrimonio. Si eso, que son los lugares 6 y 7. Si uno suma en esas zonas, en esas líneas, está con suerte el 1% más rico del país. El 1% más rico del país se lleva toda esa menor recaudación. Estamos haciendo más ricos a las personas más ricas. Eso es lo que dice ese cuadro que es de Hacienda. No es de creación de la oposición. Por lo tanto, está más que claro un poco el efecto regresivo de este sistema. Ahora, cuando el gobierno dice, bueno, no importa esta menor recaudación, porque nuestra reforma es neutra. Es decir, no vamos a dejar de recaudar impuestos. Dicen, nosotros vamos a reponer estos 833, ¿con qué? Con introducción de boleta electrónica, con más IVA. Dicen, no importa porque vamos a recaudar menos, pero vamos a recaudar más IVA. Entonces, uno dice, en la cuenta fácil, da lo mismo, porque al final del día el país no pierde recaudación. O sea, es como la cuenta fácil, es como la cuenta que hace el gobierno. Bueno, el problema de esto es que el IVA es un impuesto esencialmente regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Es que afecta mucho más a las personas de bajos recursos y de recursos medios que a las personas de altos recursos. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto que se aplica independientemente de los ingresos que yo tenga, de mi renta. Yo pago un 19% sobre un kilo de pan, independientemente si gano 100.000 pesos, si gano 1 millón de pesos o si gano 10 millones de pesos. Pago exactamente el mismo impuesto. Entonces, evidentemente, que afecta mucho más al que gana 100.000 o al que gana el sueldo mínimo. Entonces, cuando el gobierno nos dice nuestra reforma es neutra, nosotros decimos, no es neutra, porque tú le estás bajando el impuesto a las personas de alto patrimonio y lo vas a compensar con un impuesto que afecta mucho más a las personas de bajo patrimonio. Entonces, eso no es, primero, no es justo, y dos, rompe lo que se había intentado corregir con la reforma anterior. Es decir, que nuestro sistema sea más progresivo, que los impuestos a la renta, los impuestos que yo pago según lo que yo gano, tengan un mayor peso que aquellos impuestos que se aplican según, independientemente de las rentas de cada uno. La mayoría de los países desarrollados lo que buscan es justamente este camino, que el peso de los impuestos directos sea superior al impuesto, fundamentalmente el IVA. O sea, aquí la compensación no es real. Cuando nos dicen que la reforma es neutra, la verdad es que no es neutra. La reforma le quita a unos o beneficia a unos y les va a quitar más a otros. Nosotros le decimos, gobierno, la boleta electrónica, disminuir la evasión fiscal, que es un delito, nos parece perfecto. Es una súper buena política combatir la evasión fiscal. Pero eso no es un argumento para disminuir el impuesto a los que tienen más plata. O sea, el que haya menos delito, el que podamos recaudar más, debiese ser una buena noticia para tener mejores políticas públicas. No una buena noticia para bajar impuestos a las personas que ya tienen suficiente ingreso. No, podemos estar de acuerdo en este caso, estamos de acuerdo con la herramienta, pero no estamos de acuerdo con para qué quieren utilizarla. El segundo punto, que puede ser uno que ha sonado bastante, tiene que ver con la introducción de impuestos a los servicios digitales, que en un momento iba a tener una tasa del 10%, luego el gobierno dijo que está analizando la posibilidad cierta de subirla a un 19%, que es igualar la tasa de IVA. Los impuestos digitales son
Netflix, Spotify, Music, Google Drive, Dropbox, generan servicios que hoy en día están bastante extendidos. Ahí hay que hacer una separación. De nuevo, no nos podemos oponer a que se le introduzcan impuestos a este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de empresas pequeñas, pequeños contribuyentes, sino que son grandes corporaciones que en general a nivel internacional se está debatiendo cómo se puede gravar la renta de estas empresas porque parte de sus utilidades se explican porque no pagan impuestos en casi ninguno de los territorios donde prestan sus servicios. Entonces uno dice, de nuevo, ok con los impuestos digitales, pero no puede servir a aumentar la recaudación porque tenemos que regular algo que es necesario de regular para bajarle de nuevo impuestos a las personas de más alto patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto a las plataformas digitales lo vamos a pagar todos. Es un impuesto casi igual al IVA, no solo en tasa. No solo que sea el 19%, sino que también va a ser un 19% aplicado independientemente de los ingresos que tenga cada uno. Y que afecta quizá a un sector un poquito más sectorizado, que son todos quienes están bancarizados, si uno lo quiere, porque todo este tipo de aplicaciones, por regla general, especialmente las que son de pago, Netflix, Spotify, requieren que uno tenga al menos una tarjeta de crédito. Por lo tanto, quizá no es algo que afecte directamente a las personas de más bajos recursos, que en muchos casos no logran estar bancarizados, pero sí a un sector importante del mundo de los trabajadores. Y que son usuarios potentes de este punto. Si alguien quiere interrumpir, adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista es una medida compensatoria que sigue siendo regresiva, porque sigue aumentando la recaudación de impuestos indirectos para bajar impuestos a la renta. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo el gobierno nos plantea cómo quiere reponer estos 800 millones de dólares que vamos a perder de recaudación. El cuarto punto, nos comentaron que podía ser relevante de tratar, tiene que ver con los seguros de vida con ahorro, que hay un sector de la población que lo utiliza bastante y que el gobierno dice que los va a regular. Esta medida no tiene mucha aplicación práctica. Lo que está diciendo el gobierno es lo que el Servicio de Impuestos Internos ya ha dicho, que los seguros de vida con ahorro son un ingreso no renta para sus beneficiarios solo en la medida que sea el pago del seguro de vida. Si yo hago retiros durante la vigencia del seguro, eso es un incremento patrimonial y por tanto es un hecho grabado con impuesto a la renta. Eso que nos está diciendo el gobierno, vamos a regular los seguros de vida para aumentar la recaudación, la verdad es que no es tal, porque el Servicio de Impuestos Internos lleva más de 2 años aplicando este mismo comportamiento. Otra cosa es que no nos haga fiscalizar muy fuerte. Pero el servicio ya nos ha dicho que este es el tratamiento. Así que por ahí es bastante discutible que su medida pueda considerarse como una medida compensatoria. Los seguros de vida con ahorro ya venían en retirada y de hecho el sector de seguros ya no los ofrece con tanta fuerza, fundamentalmente porque no es un instrumento tan atractivo como lo era hasta antes del cambio de interpretación del Servicio de Impuestos Internos que ocurrió en 2017, hace ya 2 años. Venía una propuesta también en el proyecto que es beneficios a la construcción, que es darle, esto es un crédito para las empresas constructoras, que les devuelven parte del IVA que pagan las empresas constructoras, en la construcción de viviendas habitacionales. Lo que se les dijo al gobierno en las reuniones entre los equipos técnicos de Hacienda y el equipo técnico de la oposición, era que no nos parecía esto una buena idea por fundamentalmente 2 razones. Primero, porque las viviendas cuyo costo están entre 3.000 y 4.000 UF, su precio de venta casi duplica, son montos. Y para adquirir una vivienda de 6.000 UF hay que tener una renta bastante relevante, digamos que de nuevo es un sector muy pequeño de la población quienes van a poder acceder a este tipo de viviendas. Por lo tanto, estaba mal focalizado el supuesto incentivo a adquisición de viviendas por parte de la clase media. Eso era el primer punto. Y el segundo es que no hay evidencia que nos diga que devolverle impuestos a la empresa constructora va a implicar necesariamente una disminución en el precio de venta de una vivienda. Eso es bastante discutible. Entonces, por mucho, los únicos que han dicho si esto va a ocurrir es la Cámara Chilena de la Construcción. Nos dice, bueno, es un poco interesada la opinión.
Uno hace pensar que en un mercado como el inmobiliario, que en Chile en general va al alza todavía, el que le devuelvan parte de los impuestos a la empresa constructora no va a significar una disminución real del precio de venta. Lo que nosotros le dijimos haciendo en su momento fue decir, si tú quieres beneficiar la adquisición de viviendas para la clase media, que nos parece bien, generemos otro tipo de subsidios directos a la adquisición. Que el subsidio llegue a la familia que va a adquirir una vivienda, no a la empresa constructora, porque en la pasada se nos pierde algo de recaudación. Entonces no tiene sentido el foco, más parece un incentivo a la construcción de viviendas, un incentivo a la actividad de construcción, más que un incentivo que permita a mayor cantidad de familias adquirir inmuebles. Este punto puede ser positivo, hay que reconocerlo, tiene que ver con el gobierno ofrece que los proyectos de inversión que superen los 10 millones de dólares tienen que aportar un 1% de dicha inversión para que se quede en la región. Es una medida que puede mejorar la situación de las regiones, permite descentralizar los recursos. Es una medida que en principio es positiva, pero todavía tiene que ser mejorada. ¿Por qué? Porque son solo muy pocas regiones las que concentran más del 80% de la inversión por sobre estos montos. Entonces uno dice, y una de esas es la región metropolitana. Uno dice, bueno, no sé cuánta de esta inversión va a llegar a la sexta región. ¿Sí? Por ahí es una buena idea, es de las pocas ideas que uno puede decir, mira, esto sí es compensatorio, porque va a grabar grandes proyectos de inversión, por lo tanto va a grabar a la gran empresa, pero es necesario todavía que se refocalice de alguna forma que nos permita establecer algún tipo de fondo regional, donde parte de este 1% sí se distribuya o redistribuya entre todas las regiones para no beneficiar a una región por sobre la otra, porque si no además puede empezar esto casi de una competencia entre regiones o casi una pelea por regiones por atraer proyectos, lo que puede generar incentivos un poco perversos cuando uno no lo regula bien. Y por último hay una exención de contribuciones a bienes raíces de adultos mayores. Aquí, esta es una propuesta que viene bastante tiempo dando vuelta, no es como invención de este gobierno, pero de nuevo sí puede ser, es una buena medida. Obviamente hay muchos casos de adultos mayores que al tener, y aquí me voy a como cruzar con la reforma de pensiones, al haber tan malas pensiones, en la mayoría de los casos no son capaces de poder responder al pago de contribuciones de sus viviendas y muchas veces terminan vendiendo sus propiedades, lo que no tiene mucho sentido y estaríamos como perjudicando un sector que la verdad es que debiésemos proteger. Entonces, esa es una medida de nuevo que se entiende positiva, pero hay que poner un ojo, porque las contribuciones es un impuesto que va hacia las municipalidades. Uno puede decir, tenemos que ver cómo compensamos esta menor recaudación de las municipalidades porque si no estamos diciendo, mira, un 1% de los proyectos de gran inversión van a ir a las regiones, pero por otro lado vamos a disminuir la recaudación fiscal liberando del pago de contribuciones a un sector de la población, que es una buena noticia, pero tenemos que ver cómo reponemos esos recursos. Esta no es una medida compensatoria, porque la verdad es que el gobierno dice, mira, esta es una medida para compensar la menor recaudación, porque la verdad es que no puede ser más cerrado, porque esta es una medida que disminuye la recaudación. Esto es como un premio, decir, mira, ya, como le estamos disminuyendo el impuesto a los más ricos, vamos a también incluir a los adultos mayores. Dice, ya, no es tan malo, pero no nos vengan a decir que es una medida compensatoria, porque la verdad es que no lo es. Aquí hay una eliminación de, hoy en día los predios forestales no pagan contribuciones, y el hecho de que empiecen a pagar contribuciones, esto sí es una medida compensatoria. Sin embargo, el servicio, hoy en día Hacienda no ha dicho cuánto va a recaudar. Por lo tanto, no sabemos si esto es una mayor recaudación de 10 millones de dólares, de 1, de 100, lo que dificulta un poco hacer el análisis de cuál es el efecto real de este cambio, pero efectivamente, de nuevo, hay que reconocer que esta medida sí puede ser considerada como una medida compensatoria porque sí va a aumentar la recaudación fiscal y esa mayor recaudación va a venir de empresas dedicadas
al mundo forestal y por tanto, desde esa perspectiva, si el foco sí es el correcto. Otra cosa es si la compensación es efectivamente compensación. Y el último punto es un poco bastante técnico, esto tiene que ver con SQM, directamente con esta compraventa que yo les comentaba de acciones. El Market Maker es, la verdad, un instrumento que me permite acceder a una exención tributaria. Si es un servicio que yo contrato para que mis acciones tengan lo que se denomina cotización bursátil o presencia bursátil, y cuando mis acciones tienen presencia bursátil, la utilidad que yo me hago en la venta de esas acciones es un ingreso no renta. Entonces, la norma me permite decir, mire, si usted tiene acciones con presencia bursátil, su utilidad no va a ser ingreso renta, no va a pagar impuestos por eso. Y si no tiene presencia bursátil, usted puede contratar un servicio que se llama Market Maker, que le va a dar presencia bursátil. Usted le da presencia bursátil y luego vende. Y eso es lo que quería hacer SQM. Y el Servicio de Impuesto Interno hace un tiempo ya está diciendo que este tipo de operaciones puede ser abusivo si no se regula correctamente. Lo que quiere hacer el gobierno es poner un poco más de trabas al uso de esta figura, pero la verdad nosotros pensamos que esto puede crear de nuevo el efecto perverso. Cuando a mí me dicen, señor, usted no puede contratar el servicio un mes antes, sino que lo tiene que contratar un año antes, en operaciones de miles de millones de dólares, yo lo único que hago es planificar una venta a un año plazo. Las ventas de las grandes compañías no se resuelven en un mes. Entonces yo le voy a decir a mi comprador, espérame, que mi norma me dice que yo necesito contratar un servicio con un año antes, así que acordamos la venta ahora, pero yo te voy a vender un año después y voy a lograr la exención. Entonces, a veces, y esta es una mala costumbre que tenemos muchas veces a la hora de legislar en Chile, tratamos de tapar un hoyo haciendo un hoyo al lado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es simplemente o dejar la norma como está y dejar que la norma antilusiva actúe en el mercado y haga que simplemente las empresas se inhiban de abusar de esta norma, o lisa y llanamente eliminar el uso de esta figura y que solo quienes accedan al beneficio sean aquellas empresas que efectivamente cumplan con la norma, es decir, acciones con cotización bursátil, que son bastante pocas en Chile por lo demás. Y cabe decir que los propietarios de empresas con cotización bursátil no solemos ser nosotros, digamos, sino más bien personas de alto patrimonio. Entonces, en general es un beneficio al que accede gente de alto patrimonio, que le estamos dando el beneficio de que además la utilidad en la venta de acciones no van a pagar impuestos. Entonces, bueno, no sé qué tan bueno sea seguir manteniendo esos beneficios. Los demás puntos, umbrales que graban la ganancia de operaciones extranjeras, también un punto bastante técnico que va a producir otro forado en recaudación y incorporar una norma anti-ilusión de retiros desproporcionados de los socios. Es una norma que la verdad es que ya existe, el servicio ya la tiene, por lo tanto ese anuncio tiene poco y nada de nuevo. En general, como yo creo que para ir concluyendo, la reforma tributaria, nosotros sabemos que va a recaudar o que hay una pérdida de recaudación de 833 millones de dólares aproximadamente. Hay una serie de modificaciones que de nuevo van directamente para las personas de alto patrimonio, modificación a la venta de inmuebles, a la venta de acciones, alguna modificación en donaciones, que el gobierno no ha estimado la menor recaudación. Dice, no podemos saber cuánto vamos a perder de recaudación fiscal, lo que nos deja en una posición bastante incómoda. Es bastante poco prolijo que uno haga una reforma sin saber cuánto es lo que va a dejar de ganar. Y que además sabe quién va a salir beneficiado. Entonces tenemos claro el sector que va a acceder a esos beneficios. Lo que no sabemos es cuánto va a ser el ahorro en impuestos de ese sector. En esas condiciones es bastante difícil poder discutir una reforma tributaria en términos serios. Ese es como el grueso del proyecto. Creo que como la gran conclusión es decir, esta es una reforma para las personas de alto ingreso
que la van a terminar pagando el otro 98% de la población, o el otro 99% de la población. El beneficiado va a ser el 1% más rico, todo el resto nos pondremos a la cola para poder compensar esa menor recaudación fiscal. Muchas gracias, Diego. La idea ahora es que nuestros dos otros invitados comenten, nos puedan ilustrar, ya se lo han leído su opinión con respecto a lo que está pasando. Voy a dejar con ustedes en primera instancia a don Nicolás Grau, el ingeniero comercial y magíster de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Pensilvania, es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile en este momento, y su especialidad es la microeconomía aplicada, además de tener una vasta participación en los medios de comunicación. Así que, Nicolás, cuéntanos. ¿Cuánto tengo? No sé, eso... 10 minutos. Ya. No, supongo que es suficiente. Bueno, primero agradezco la invitación, me parece muy bien, celebro que el mundo sindical se preocupe de estos temas, primero porque le atañen directamente y porque además yo también creo que el mundo sindical es importante que junto con defender de manera legítima sus intereses tenga una intención de ser un actor político también. Una de las tantas cosas negativas del diseño sindical o del plan laboral o de la forma de entender los sindicatos que viene de la dictadura es esta idea de politizar a los sindicatos y que solo sean un actor a la hora de negociar cuando pueden, pero a la hora de negociar internamente. Yo creo que eso es muy valorable. Señalo también que yo tengo un acuerdo total con el documento. Hemos trabajado más junto con Diego y con Javiera en un espacio que armó el mundo de la oposición respecto, así que mis comentarios son más bien refuerzo de algunas de las cosas que allí se dicen. Diego además conoce mucho mejor que yo el tema más técnico, por lo tanto yo me voy a centrar en tal vez tratar de dar una mirada un poco más política, económica, más general, donde creo que puedo aportar más. Y voy a comentar 3 cosas al respecto. La primera es que una de las cosas que se ha dicho para defender esta reforma es que el gobierno, a partir de reintegrar el sistema, busca restaurar, ellos llaman la equidad horizontal. Entonces quiero referirme a qué se refiere la equidad horizontal y discutir además normativamente o políticamente el hecho que quisiéramos defender esa idea y además decir que tampoco se cumple. O sea, es un problema práctico y normativo lo que ha dicho el gobierno. ¿Qué significa la equidad horizontal? Significa la idea de que las personas pagan impuestos dependiendo del total ingreso que tienen, sin importar cuáles son las fuentes del ingreso. O sea que si una persona gana 50 millones de pesos al año y lo hace a través de un salario, tiene que pagar los mismos impuestos que si gana esos 50 millones de pesos a través de ingresos de utilidades porque es, por ejemplo, accionista de una empresa. Esa es la idea por eso es equidad horizontal, porque en el fondo significa que al mismo nivel de ingreso, sea cual sea su fuente, esas personas deberán pagar los mismos ingresos. En principio, voy a explicar que después no es el caso, pero en principio un sistema integrado podría apuntar en esa dirección, porque en un sistema integrado se suman todos los ingresos que tiene la persona y en abril o en el momento que sea en el país paga su total de impuestos dependiendo de todos los ingresos que tuvo. Entonces, lo primero que quiero discutir es que me parece que es una perspectiva progresista o una perspectiva de izquierda, no necesariamente, incluso una perspectiva meritocrática, voy a decir, no necesariamente es una buena idea defender la equidad horizontal. La equidad horizontal, para ilustrar el punto, significa que, por ejemplo, una persona que gana 50 millones de pesos porque trabaja toda la semana, tiene que pagar los mismos impuestos que una persona que gana 50 millones de pesos porque tiene, por ejemplo, ingresos de capital que los heredó. O sea, una persona sin trabajarle un peso a nadie puede tener ingresos porque es accionista de una empresa y porque lo heredó, y esa persona supuestamente, por esta idea de equidad horizontal, tendría que pagar lo mismo que una persona que trabaja. En otras palabras, el punto que quiero hacer es que en general los ingresos de trabajo requieren mucho más esfuerzo de las personas, son más igualitarios. Igual hay mucha diferencia en los ingresos del trabajo porque hay gente que tiene más oportunidades que otra,
hay gente que tiene la oportunidad de ir a una muy buena universidad porque tenía alto ingreso de sus padres o porque tenía alto capital cultural, y otras personas tienen menos esa oportunidad. Pero en última instancia, igual una persona que tiene alto ingreso y que tiene alto ingreso del trabajo tiene que trabajar, en el fondo. Y en cambio puede haber otra persona que tiene ingresos de capital que no le trabaja un peso a nadie y que va a pagar los mismos impuestos. Dicho en términos más generales, los ingresos de capital son los ingresos que tienen las personas por la riqueza acumulada que tienen, por los activos acumulados que tienen. Y en general los activos y la riqueza es mucho menos meritocrático. Las desigualdades, por ponerlo de otra manera, las desigualdades de riqueza son mucho más fuertes que las desigualdades de ingresos. Entonces, lo primero que yo diría es que desde una perspectiva de izquierda o una perspectiva progresista, no me parece a mí razonable defender la equidad horizontal como un principio a cuidar. Yo pensaría que en las sociedades lo más razonable es que todos paguemos impuestos. Por cierto, las personas que tenemos ingresos laborales altos paguemos impuestos, pero las personas que tienen ingresos de capital alto deberían pagar más impuestos. Ese es mi primer punto. Lo segundo que uno tendría que decir es que ni siquiera en la situación actual de la reforma, el ingreso de capital paga tanto impuesto como pagan los ingresos al trabajo. ¿Por qué pasa esto? Pasa principalmente porque sobre el 27% que pagan las empresas, lo que retiran, los impuestos que pagan los accionistas de esa empresa, son solo por las utilidades retiradas. Si una empresa grande retira el 30% de las utilidades, eso significa que el ingreso que aumentó de esa persona en 100, digamos, va solo a tributar por ese 30% que retira. Eso hace que cuando uno hace los cálculos de manera relativamente simple, asumiendo que son personas de alto ingreso, y compara cuánto paga una persona de altos ingresos que tiene ingresos laborales versus una persona de alto ingreso que tiene ingresos al capital, la persona de alto ingresos laborales paga el 35% de sus ingresos, la persona de alto ingreso de capital paga el 32% de ingresos. Eso es hoy, incluso con el nivel de desintegración que existe. Entonces, en resumen del primer punto, yo diría normativamente, políticamente, no hay buenas razones para de una perspectiva meritocrática, progresista o de izquierda, como sea que uno le llame eso, para apoyar la idea de equidad horizontal. Es razonable que en los países, las personas que tienen ingreso de capital paguen más impuestos que las personas que tienen ingreso de trabajo. Y lo segundo es que aun cuando no se comprara esa idea normativa de equidad horizontal, no es cierto que en la actualidad, incluso con la desintegración parcial que existe, las personas de ingreso de capital paguen los mismos impuestos que las personas de ingreso de trabajo. Entonces, es una primera cosa. Lo segundo, reforzando algo que decía Diego, si uno asume esta visión, si uno asume la visión de que normativamente el ingreso de capital debe pagar más impuestos, y segundo, que aún hoy, con la desintegración que existe hoy día, las personas de ingreso de capital de alto ingreso siguen pagando menos impuestos que las personas de alto ingreso de ingreso laboral, yo diría que desde esa perspectiva lo que corresponde es empujar una agenda que permita que las personas de ingreso capital, de alto ingreso capital, paguen más impuestos en Chile. Y eso es lo que efectivamente logró avanzar la reforma anterior. Uno tiene distintas formas de lograr eso. De hecho, es bien interesante estudiar la forma en la que trató el gobierno anterior de hacer esto, porque primero trató una estrategia y después hizo otra. A mí paradójicamente, me gusta más la segunda, que fue la que resultó en la cocina, paradójicamente, pero las dos eran razonables. O sea, ¿qué es lo que primero trató el gobierno anterior? Lo que primero trató fue decir, las personas van a pagar impuestos, los accionistas de grandes empresas van a pagar impuestos no por las utilidades que retiren, sino por todas las utilidades. Entonces, aunque la empresa no retire utilidades y no reparta utilidades a sus accionistas, se va a hacer un cálculo de cuánto fue la utilidad de la empresa, que son las utilidades de vengada, y eso, el impuesto lo va a pagar por eso. Ahí es donde eso generó mucha resistencia de la derecha, y además entiendo ciertas discusiones de cuánto es factible eso en términos prácticos, porque cuando hay empresas muy complicadas, en que los esquemas societales son tan complicados que nadie sabe quién es dueño de qué, achacarle una utilidad que todavía no se distribuye a ciertas personas es un poco difícil. Entonces, por presión de la derecha y por cosas técnicas, finalmente se desechó esa medida y se dijo, bueno, no vamos a lograr aumentar el impuesto al capital porque pasemos de utilidad retirada a utilidad devengada, sino que lo vamos a hacer a través de esta desintegración parcial. Eso es lo que se negoció. ¿Y qué significa esa desintegración parcial? Que, como bien explicaba Diego, hay una parte de los impuestos que paga la empresa que sirven como crédito tributario y hay un tercio que no sirve para esos efectos. Entonces, en el fondo, lo que uno debe reconocer de la reforma anterior es que fue una apuesta por efectivamente aumentar la progresividad del sistema, en particular aumentando el impuesto a los ingresos de capital.
Y eso a mí me parece que, insisto, desde una perspectiva meritocrática, progresista, de izquierda, es algo que hay que apoyar y tratar de mantener. Ese cambio importante que hizo la reforma anterior es lo que quiere revertir la reforma actual. Y todo lo que ha hecho la reforma actual en términos de justificación y todas las otras cosas, no todas, pero muchas de las otras cosas que se tratan de hacer en el que se propone en la reforma actual son formas de lograr que esta cosa que podría ser intragable, que es bajarle el impuesto al 1% más rico, sea tragable. Entonces, por ejemplo, te dicen, vamos a compensar con el IVA a través de la boleta electrónica para que esta sea una reforma neutra y entonces el Estado no disminuya su ingreso fiscal y no tenga que disminuir de esa manera ciertas políticas sociales. Pero, como bien expuso Diego, eso no significa que eso vaya a hacer que las mismas personas paguen los impuestos, sino que eventualmente recaudaríamos lo mismo, pero de una manera muy desigual. Entonces, en el fondo, lo que hay que entender, y yo creo que esto es importante para todos los sectores que políticamente se oponen a la matriz de este proyecto, lo que hay que entender es que lo central para el gobierno es la reintegración. Y va a hacer lo que sea para lograr esa medida, incluso proponiendo cosas que son heterodoxas para lo que sería una postura tradicional de derecha. Ahora déjenme decir un par de cosas más breves respecto a este tema, para entender un poco lo contrario que esta reforma a lo que incluso ha sido el debate dentro del mundo de centro-izquierda y de la izquierda. El mundo de la centro-izquierda, que con claridad, ¿no es cierto?, es hasta el primer gobierno de Bachelet, ¿no? Ese mundo siempre sostuvo lo siguiente, digamos, entre el 90 y el 2000. Salvo la reforma de Elwin, que fue bastante más progresista que las cosas que hubo posteriores. Lo que sostenía este mundo era lo siguiente. Ellos decían, mira, lo que hay que hacer en tributo es recaudar de la forma más eficiente. Y eso en castellano significaba IVA. Entonces, fueron aumentando el IVA, y ellos decían, pero lo vamos a hacer con justicia social porque vamos a gastar de una manera progresiva o de una manera focalizada. Entonces, la combinación de recaudación regresiva, pero un gasto muy focalizado, hacía que al final la combinación de estas dos cosas fuera progresiva. En general el mundo de izquierda nos oponíamos a eso. Nosotros queríamos gasto más universal, con cierta focalización, pero un poco más universal, y que la recaudación fuera más progresiva. Pero igual apoyábamos ciertas cosas. Voy a dar un ejemplo. El auge. El auge se financió en lo grueso con IVA. En lo sustantivo, a mí me hubiera gustado que se financiara de la otra manera, pero yo reconozco que el auge fue un avance. Permitió cubrir ciertas enfermedades para un grupo importante de la población. Claro, se financió con IVA, me hubiera gustado que se financiara con ingreso al capital, por ejemplo, con impuesto al capital. Bien, no es mi reforma perfecta, pero a pesar de que tenía en ese momento, y sigo teniendo una diferencia con ese mundo de la centroizquierda, yo reconozco que era un debate razonable. Entonces, si lo que me proponía la centroizquierda era financiar con IVA, gastos más progresivos, yo le decía, ojalá lo hagamos de otra manera, pero incluso podía considerar que eso era un avance. Lo que hace esta reforma para entender el quiebre que significa respecto a lo que han sido las posturas de centro-izquierda, las posturas de más izquierda, es decir, yo con IVA no es que voy a financiar un auge, sino que voy a aumentar el IVA para financiar la disminución del impuesto del 1% más rico. Eso es lo que hace esta reforma. Porque dice, con boleta electrónica voy a financiar la reducción de ingresos tributarios que significa la integración. Entonces, desde esa perspectiva, es realmente un disparate, en el fondo, algo que nosotros debiéramos rechazar con mucha claridad, y yo lamento que no se haya logrado eso, por lo menos en una primera instancia. Tengo todavía esperanza de que se logre eso más adelante. Entonces, eso creo que es importante entender cómo esta reforma es un retroceso muy fuerte respecto a la reforma anterior, pero incluso es un retroceso respecto a lo que se venía haciendo en Chile en los últimos 30 años, ¿eh? Porque la reforma del gobierno anterior es más progresista de lo que había sido los últimos 20 años. Y lo último que quiero señalar acá es que a mí me parece muy importante, y creo que una de las ideas de este seminario, que todos nosotros nos hagamos la pregunta de quién está pagando esta reducción del 1% de los impuestos que paga el 1% más rico, y en particular de los sectores que tienen ingreso de capital. Esa es la pregunta del millón. En el primer diseño de la propuesta era súper claro, y era el IVA. Era como un momento de la fiscalización, pero en el fondo era el IVA. En esta segunda ronda de propuestas que ha hecho el gobierno es una mezcla. Es esa parte del IVA y otro tipo de reformas que algunas de ellas no sabemos si ya se estaban haciendo o no. Como Diego lo explicó, son mucho mejor. Hay algunas cosas que uno no sabe realmente, en el documento está muy bien explicado. Hay cosas que uno no sabe si realmente son más impuestos o no. Pero lo que tenemos súper claro
es que en lo sustantivo esto o lo está pagando todos nosotros a través del consumo, y en particular las personas de más bajo ingreso, que son las que pagan más proporcionalmente a través del consumo, o bien las personas de clase media alta, que son los trabajadores de salarios altos, a través de estos otros esquemas. Y la pregunta es si es razonable que las personas de más bajo ingreso y todo paguemos a través del IVA, y si es razonable también que las personas de más alto ingreso, pero ingresos laborales, les paguemos esta reducción a las personas de altos ingresos de capital. Uno podría decir, mira, yo en lo personal, si a mí me suben los impuestos por mis ingresos laborales, yo estaría totalmente dispuesto, me parece razonable, yo creo que de hecho pagamos bajos impuestos, esa es mi postura, pero que gasten esos recursos en mejorar el sistema de salud, que gasten esos recursos en tener un mejor sistema de educación pública, que gasten esos recursos en tener pensiones, por ejemplo, en mejorar las pensiones de las mujeres que no tienen ingresos laborales, pero que se sacan la mugre trabajando en la casa, que gasten en eso, pero que no lo gasten en reducir el impuesto a las personas de más alto ingreso de capital, que además, como bien dijo Diego, ni siquiera es para mayor inversión, si esto es reducirle el impuesto al retiro de utilidades. Ni siquiera es un impuesto que está focalizado en que las personas de más alto ingreso hagan una inversión más alta. Entonces la pregunta de este seminario, yo creo que ojalá ustedes puedan conversar con más sindicatos y que aumentara la conciencia colectiva respecto a hacerse la pregunta ¿quién le está pagando la farra en el fondo al 1% más rico? Yo creo que ese es el tema de fondo y el que uno esperaría predominara en el debate. Muchas gracias, Nicolás. Y cierra las presentaciones para pasar ya a una conversación más abierta, un dirigente del sindical muy destacado, don Ricardo Calderón. Él es psicólogo laboral de la Universidad Católica, además tiene un magíster en algún tema económico, un MBA en temas económicos, así que se siente lleva más de 15 años como dirigente sindical. Ha sido importante en la formación de muchos de los sindicatos de supervisores que se han formado en los últimos años, y espera, además de ser el presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, es parte del directorio del Sindicato de Supervisores de Chuquicamata. Así que dejo con ustedes a Ricardo para que nos comente sobre este informe y este tema. Bien, gracias Iván, gracias Francisco y a todos los colegas que han contribuido a armar este espacio que es bien novedoso, que es muy estimulante y que de alguna manera va poniendo desafío al movimiento sindical más ilustrado, más organizado, que tenemos más afiliación, más recursos disponibles en el nivel que quizás corresponde que esté el movimiento sindical hoy día en Chile, sobre todo en el sector minero. Así que grandes felicitaciones por este esfuerzo que se está haciendo y ojalá podamos darle continuidad. Voy a tratar de abordar varios temas más desde la perspectiva sindical, que no voy a repetir los aspectos, digamos, que están en el informe, y por lo demás me parece que son bastante didácticos, claros, y las exposiciones que hemos escuchado ahora en la misma línea. Pero quiero destacar lo siguiente aquí, como autocrítica. El mundo sindical tenemos que ser capaces de defendernos de estos temas, como decía Diego, áridos, porque efectivamente son temas áridos, complejos, ya que nos sacan de la consigna, de la visión más superficial, ¿no es cierto? Y esto nos está pasando, bueno, con la reforma tributaria, que uno lo puede ver como algo más accesorio, como que no nos impacta tanto, deberíamos mirar cómo nos podría impactar un poquito a nosotros, pero pasa también con la reforma previsional, pasó con la reforma tributaria anterior de Bachelet, digamos, donde también uno la miró desde la tribuna quizás, pero además hoy día estamos enfrentados a una reforma laboral que puso el gobierno en la mesa y que creo que en todos estos artefactos, y aquí está el sesgo un poco más de psicólogo y político, tiene que ver con la disputa de la subjetividad. Y en eso yo creo que este gobierno está teniendo varios aciertos, porque tiene capacidad de control de agenda y tiene capacidad de instalar ciertas discusiones en aquellos temas que ellos efectivamente quieren que se converse, ¿ya? Y el resto, o nos oponemos de manera a veces muy superficial, ¿ya? Y no estamos viendo, digamos, que hay más allá, o simplemente quedamos un poquito estupefactos en la superficialidad, ¿no es cierto? Y la mayor parte de la gente recibe el bombardeo incesante de una sola mirada, de una sola ideología, de una sola perspectiva, y no hay una alternativa, ¿ya? Prueba de ello es que en el tema de la reforma laboral, por ejemplo,
casualmente, la alternativa ¿cuál es hoy día en el debate? Un proyecto puntual de hace 2 años que estaba durmiendo y que no tenía mucha relevancia, que era el proyecto de las 40 horas que presentó la diputada Vallejo, y hoy día se levanta como una bandera en contra del proyecto que plantea el gobierno de redistribución de jornada o de flexibilización de jornada. Pero en definitiva, la correlación de fuerza, la incapacidad sindical, el 20% de afiliación y todas las divisiones que tenemos, nos hace ser débiles. Al ser débiles, la capacidad de incidir en los resultados de las políticas públicas que nos afectan son, por lo tanto, débiles. Que a veces el voluntarismo hace que la crítica sea mucho más feroz, incluso entre nosotros mismos. Decir, oye, ya, pero esto es poco avance, o en realidad es muy marginal, esto solo precariza, pero no hay ninguna ventaja. Entonces yo creo que ahí la complejización del análisis para construir un discurso alternativo es tremendamente importante. Y creo que esto deberá servir para que lo revisen, lo vean, este informe, ojalá el conjunto del movimiento sindical, y vamos generando reflexiones y aprendizaje en relación a esto que son muy importantes. Eso yo creo que es lo primero. Esto se instala en el debate de la subjetividad más que un debate técnico. Insisto, en lo laboral el tema es bastante más notorio. Ahora, por otro lado, este gobierno ganó con 2 banderas. La bandera del crecimiento económico, la bandera de la seguridad ciudadana o la antidelincuencia. Y en ambos puntos está fracasando. Por lo tanto, el escenario que tiene el gobierno con el IMASEC que veíamos del primer trimestre de este año, con los datos acerca de productividad, de empleo, el discurso del gobierno es: esta reforma me ayuda a crecer, a mejorar productividad, a reactivar la economía, a reactivar la inversión, etc. Y también se complementa con lo laboral. Si lo laboral tiene que ver de alguna manera con la hipótesis de que esta flexibilidad va a permitir que haya otros trabajos, nuevos trabajos, más valor agregado y en definitiva un mejoramiento de la economía, pero en el contexto de un gobierno que está fracasando, ¿ya? Ahora, lo que han dicho los colegas ilustra claramente que todas estas medidas que están acá, ninguna de ellas estimula ninguno de estos ámbitos, ni la productividad, ni el crecimiento, ni el empleo, sino que únicamente genera una apropiación de recursos que hoy día son públicos en parte de quienes más tienen recursos en nuestro país, lo cual pudiera ser extraño, pero refleja en su dimensión completa lo que es en definitiva un gobierno de clase que ejerce con conciencia de clase su acción política desde el Estado, cosa que probablemente no ha ocurrido en los últimos años con otro gobierno, ¿ya? Entonces, es el miedo el artefacto con que ellos trabajan. Y eso tenemos que entender que el miedo es a perder cosas, a que me asalten, a perder el empleo, a no tener vivienda, a no tener salud sin enfermo. Entonces, todo aquello que se ha visto como una alternativa de resolución de las materias que tienen que ver con el miedo, claramente debieran gozar de mucho apoyo de la ciudadanía, aunque el resultado no sea ese. Ejemplo, estos drones y todos estos sistemas de sobrevigilancia que dan una sensación de seguridad, pero que no impiden que los indicadores de victimización o delincuencia cambien. Eso es lo segundo. En tercero, que ya tiene más que ver con el documento, hay varias cosas. Una, es necesaria una reflexión acerca del rol de los impuestos a la sociedad. ¿Ya? O sea, tenemos que reconocernos como contribuyentes. O sea, cada cosa que nosotros compramos, 19%, estamos permanentemente aportando recursos al Estado, permanentemente, ¿ya? Pero no existe esa conciencia. Esto es como la cuota sindical. Es muy grande, ¿qué hacen con la plata? ¿Y para qué le van a hacer con ella? Entonces, también hoy día los movimientos pro, bajemos los impuestos, eliminemos impuestos, que se engarzan muy bien con las teorías más de ultraderecha a nivel mundial, es algo que puede ir surgiendo en la medida que no exista ningún conocimiento y conciencia respecto al rol de los impuestos en la sociedad. Y perfectamente, y lo decía Nicolás, los que somos trabajadores de ingresos altos, yo diría que el 90 o quizás el 100% de la gran minería está integrada por trabajadores de ingresos altos, ¿ya? Uno, por supuesto, que estaría disponible a pagar más impuestos en la medida que esos impuestos tengan un efecto positivo a nivel social. Y lo conversábamos el otro día, una persona me decía, ya, pero yo tengo ISAPRE, yo tengo todas mis cosas privadas. Y decía, oye, ¿y si tu hijo vamos a chilear a Chiloé?
y tiene un accidente en su mochila, ¿de qué le sirven todos tus seguros privados, tus ahorros y todo si finalmente va a terminar en el hospital público de Castro? ¿Ya? Que se financia con recursos públicos. O sea, es decir, lo público no nos puede ser ajeno y lo público se financia con impuestos. Y entonces también hay una reflexión que hacer que tiene que ver con defendamos los impuestos. Ahora, por supuesto que nos hace muy difícil la pega el tema de las Fuerzas Armadas y ciertos gastos, digamos, de las élites en general que deslegitimen un poco la acción pública y en qué a qué se destinan los impuestos. Y creo que ese debate no está muy presente. Segundo, creo que, por ejemplo, el trabajo pedagógico que han hecho los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones del sector público, de Impuestos Internos de Hacienda y la ANEF, no sé, yo creo que todos han visto esta campaña, que no te pasen gato por liebre, que tiene videos, que tiene herramientas didácticas. Hay un esfuerzo muy potente desde el mundo sindical para educar, para informar por qué esta reforma es mala. Y ellos ponen un tema que quizás no está tan destacado en el informe, que es que ellos dicen, aquí perdemos capacidad fiscalizadora, perdemos capacidad como impuestos internos de que todo esto que dice acá podamos controlarlo para que ocurra. Y esto, por lo tanto, podría ser fatal desde el punto de vista de recaudación, porque si bien aquí hay unos datos de ello, una débil capacidad del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar podría tener un impacto mucho más significativo y es algo que ellos relevan también. Y creo que habría que buscar y construir algunas alianzas de tal manera que los sindicalistas expertos en estas materias, impuestos internos, Hacienda, sean los que nos iluminen en esto. En otros ámbitos serán otros gremios, pero yo creo que también va abriendo un aprendizaje importante en términos de cómo hacemos trabajo en equipo a nivel sindical. El trabajo en equipo tiene que ver con especialización y tiene que ver con integración. Entonces también yo diría que esto es algo positivo que quizás no ha tenido toda la visibilidad que pudiera tener. Lo otro, ¿cómo estamos nosotros en esto? Bueno, probablemente, como lo decía, la minería está compuesta por trabajadores de alto ingreso, de las áreas de la energía también, digamos, y por lo tanto trabajadores que pagamos impuestos. Todos los meses nosotros vemos nuestras liquidaciones y la de nuestros socios, ¿no es cierto?, y socias, y nosotros pagamos impuestos. Se nos descuenta, ¿no es cierto?, y después tenemos diversos mecanismos para recuperar algo a través de la devolución de impuestos que se generan en abril, mayo. Pero es importante, porque estos son parte de los temas que vamos a tener que discutir con nuestras bases, si es que nos interesa discutirlo, expresarle que, bueno, el gobierno está diciendo que aquí todos van a ganar, y alguna gente que paga impuestos hoy día va a bajar los niveles de impuestos que paga, pero eso efectivamente es marginal respecto a lo que estamos financiando, y en ese sentido yo creo que es súper importante señalarlo. O sea, aunque tú estés en el tramo de personas que ganan entre 3 y 4 millones, y el efecto de la reintegración va a ser positivo a efectos de ese grupo contribuyente, el destino de esas plata, como se lo he dicho, va a financiar cosas que no van a ayudarte en nada. ¿Ya? Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro con un lenguaje, además que nos permita que nuestros colegas, y así después se lo hagan saber al conjunto de los trabajadores, va a ocurrir con esto. ¿Ya? Pero claramente nosotros en este tema debiéramos ser muy sensibles como sindicato, pues nuestra gente paga impuestos, a diferencia de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile que por los extremadamente bajos salarios no paga, está excluido del pago de tributos. ¿Ya? Por supuesto que las medidas de compensación como el pago de las plataformas es algo que probablemente nos afecta, porque nuestra gente está bancarizada, o sea, focalmente es un grupo que se ve afectado, así que yo creo que son temas ahí que vamos a tener que abordar, o por lo menos tener la capacidad de que si en algún debate sindical esto sale, los dirigentes tenemos que no declararnos ignorantes. ¿Ya? El otro tema tiene que ver con un ámbito bien distinto, que tiene que ver con cómo miramos estratégicamente ciertos desafíos del movimiento sindical y qué tienen que ver esos desafíos con el tema tributario. Aquí, con mi compañero y presidente andina Pablo Fernández, con Iván y en otros espacios hemos hecho
discusiones, reflexiones en torno a un movimiento sindical de otro carácter. Y claramente uno puede decir, mira, nosotros tenemos que pagar más impuestos y el Estado tiene que resolvernos todo esto. Pero hay ámbito intermedio, y aparecen aludidos por ahí el tema de las cooperativas, ¿ya? Como herramienta institucional o legal que permita administrar de manera directa ciertos ámbitos que históricamente los trabajadores administramos. O sea, el movimiento sindical pre-código del trabajo, ¿no es cierto?, que tiene las bases que se hunden en el mutualismo, básicamente se constituía a partir de que entre todos nosotros hacemos un fondo y lo administramos solidariamente para resolver nuestros problemas de salud, educación, de vivienda y otros, ¿ya? Eso progresivamente el mundo sindical lo fue perdiendo, el Código del Trabajo es bastante responsable en esto, pero también nuestra propia incapacidad para pensarnos más allá de agentes meramente económicos, ¿ya? Y aquí uno podría pensar, voy a decir en términos súper generales, oye, ¿y cuál es la reforma tributaria que requeriría el mundo sindical? Uno podría concentrarse únicamente en los impuestos de las empresas, los impuestos de las personas, pero, y lo pensaba a partir de los seguros con ahorro y otras reflexiones que hemos hecho, uno podría perfectamente decir, oye, ¿qué pasa si el sindicato tiene un fondo solidario de salud? Y todos aportamos a este fondo solidario de salud y esto resuelve algunos temas. Eso podría estar ligado a algún tipo de incentivo que permita que juntemos hartos fondos y estos hartos fondos nos beneficien colectivamente. Hoy día eso no existe. O en educación, o en vivienda, o que pudiéramos constituir cooperativas y que las cooperativas tengan más ventajas tributarias que las que hoy día tienen. Hay alguna alusión ahí del tema del 14T y analogarle a algunos beneficios que tienen las microempresas en materia de contabilidad, pero uno podría ser, desde el punto de vista sindical, mucho más agresivo en eso. Nosotros hoy día en el cobre, yo vengo de Chuquicamata, parte de los problemas que tenemos es que nuestras estructuras remuneracionales históricas son bastante pesadas y tienen adentro, en el caso de Chuqui, más extremo, nosotros tenemos un hospital y un colegio en la estructura de costo, ¿ya? Además de todos los beneficios del contrato colectivo. Entonces el centavo dólar en la libra de Chuqui está grabado por una serie de servicios y de bienestar a los trabajadores que no tienen otros trabajadores, ¿ya? Entonces, de la minería. Entonces uno podría pensarse como desafío sindical y también para la empresa, constituir otros mecanismos de entrega de estos beneficios o de mejores beneficios con ciertos incentivos tributarios para la empresa y para los trabajadores que nos permita administrar, sobre todo en ciertas regiones más carenciadas, recursos y fondos de manera directa. Estuvimos hace poco en Coyahuasi, en Iquique, donde su sindicato de trabajadores inauguró una clínica, una óptica, la primera óptica sindical. Y ellos ya tienen funcionando una clínica dental y la figura jurídica que se dieron para esa operación es una fundación de salud, ¿ya? Y con eso están administrando, tienen un buen negocio que es sustentable y funciona. Y se entregan desde el sindicato beneficios directos a sus asociados y a sus familias en materia hoy día de óptica y dental. Y ellos están pensando en otra iniciativa en esa dirección. O sea, ese camino que están trazando, más la historia, debieran ser elementos que nosotros consideráramos en el debate de una propuesta tributaria sindical, por así decirlo. Siempre hablamos de que los sindicatos no tenemos ni una exención tributaria, salvo el pago de contribuciones en las sedes y cosas muy menores. Y finalmente, algo que, lo que no se habla en la reforma. Si cuando uno habla de algo, oscurece todo aquello de lo que no habla, ¿ya? Y como estamos en minería, es súper importante, por lo menos, hacer el punto de que cuando se aprueba la ley de impuestos específicos, se abandona el debate del royalty, se abandona el debate de cuánto aporta la minería al país, cuánto de los recursos naturales se aporta para el desarrollo de Chile, y nos enfrentamos a una situación en que hoy día Codelco, con todos los problemas que tiene, entrega 1.700 millones con 1.700.000 toneladas, para simplificarlo, y el Estado recauda por quienes producen el 72, más del 70% del cobre, recauda cifras más o menos parecidas. Bueno, algo hay un problema, ¿no? Si yo con el 28% de la empresa del Estado recaudo cerca de 2.000 millones y con los que producen más del 70% recaudo más o menos lo mismo,
estoy teniendo un problema. Y ese debate está totalmente fuera de la conversación. Y mi visión es que parte de la estrategia de discusión de ciertos temas, como este tributario, es dejar de lado otros debates. Ahí se ha hablado del tema SQM, del litio, de los recursos naturales en general. Son materias que hoy día no están presentes en el debate tributario y que de alguna manera deberíamos ser capaces de retomar en una lógica ya más propositiva, una vez que veamos qué es lo que resulta de todo este proceso de debate parlamentario. Pero ojo, quiero insistir en lo primero que dije, la complejidad de estos temas hace que la consigna sea mucho más sustantiva y mucho más potente que el análisis técnico, porque el análisis técnico es muy complejo, y ahí nos ganan los que son capaces de simplificar el debate político, nos van a ganar si nosotros seguimos teniendo un lenguaje tradicional. Y no me quiero extender más sobre eso, porque creo que da para otra conversación. Pero esos son básicamente los puntos que yo diría. Lo último. Respecto también a las cooperativas versus los sindicatos. Hay quienes plantean, bueno, hay un artículo que se fue, que el sindicalismo debería ser más cooperativista en el futuro, porque la desintegración del trabajo tradicional hace que el sindicato pierda potencia para entregar ciertos beneficios, sobre todo cuando el trabajo es más inestable. Entonces, en la medida que yo construyo instituciones que sean capaces de darte un seguro de vida, que sean capaces de darte una cierta cobertura cuando tú estás sin empleo, que te ayuden a buscar empleo, que te ayuden a capacitarte, o que contribuyan en otros ámbitos, incluso cuando tú no estás ligado a una empresa, es parte de los desafíos que tiene el sindicalismo y que, por cierto, una institucionalidad como la que dan las cooperativas u otras que habrá que inventar, podrían colaborar de manera bien significativa. Muchas gracias. Un aplauso. Si alguien tiene una duda, Claudia. No tengo una duda, pero Una opinión. sí. Pero, a ver, yo creo que además de esto que planteaba Ricardo al final, ¿no? De todas estas cosas que se invisibilizan, me parece que, sobre todo en este espacio, lo que no puede invisibilizarse es el tema del trabajo, ¿no? Es decir, esto que estamos hablando de los impuestos tiene que ver finalmente con cómo se construye el capital, ¿no? Finalmente, y quien lo construye son las trabajadoras y los trabajadores, o sea, no hay otro camino, o sea, entonces me parece que también es un elemento que no se puede perder en la discusión. Es decir, yo entiendo, digamos, que estamos mirando de cómo se recauda el impuesto, lo que decía Ricardo, es decir, todos somos contribuyentes, todos y todas somos contribuyentes. Sin embargo, me parece que hay una pregunta que, por lo menos desde el IQEPA, también hay que hacerse de manera previa y que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo del trabajo, ¿no? Cómo se produce la riqueza, ¿no? Que es una pregunta que ha cruzado la historia de la humanidad finalmente. Entonces me parece que es una pregunta que no podemos dejar ausente, sobre todo en este debate, porque si no queda solamente en la discusión de si recaudamos más, si recaudamos menos, si hacemos que paguen más los ricos o menos los ricos. Pero aquí el tema, que a mí me parece también que es un tema de fondo, tiene que ver justamente con cómo se genera ese capital, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una discusión que no puede quedar invisible, además de las otras que se han planteado acá. Me parece que eso como también hay que incorporarlo en el debate. Ustedes me perdonarán mi ignorancia, ¿no? Pero anoté varias cosas, llegué a la conclusión de que la pregunta del conversatorio está mal hecha. Porque aquí nadie paga nada. Yo siempre salgo con teorías medias locas, ¿no? Pero espero que les sirvan los más académicos. Primero, nadie paga la reforma. Porque parece insólito de verdad, que una medida tan simple como poner una boleta electrónica recaude $1.000 millones más. O sea, la pregunta es por qué el mundo político no lo ha hecho. Si esa es la pregunta. O sea, ¿por qué tenemos que esperar compensar esos 1.000 millones de boletas que aparentemente, o de compra-ventas que se hacen todos los días y la gente no entrega la boleta? O sea, la pregunta es, eso no es que lo estén pagando los más pobres. O sea, los más pobres no pagan ni un peso más, se consumen todos sus sueldos hoy día. O sea, si le ponen boleta, hay dos opciones, ¿no? El señor va a comprar el pan y no le dan la boleta, pero el tipo pagó el IVA igual, ¿verdad? Lo pagó.
vámonos a una capa un poquito más alta y vas y te compras, no sé, la revista, no sé. Si no te dan la boleta, no es que te hayan cobrado menos, tú lo pagaste igual. O sea, esos $1.000 millones, si es verdad, no están pagando la reforma, no son los más pobres, por de pronto. Son aquellos comerciantes que no dan boletas, si es que yo estoy muy equivocado, ¿no? Pero no estar tan equivocado. O sea, hay más recaudación porque se cobra más el IVA de gente que lo estaba eludiendo. No, evadiendo en ese caso, ¿verdad? Entonces, no es que esas personas estén compensando el IVA, se está cobrando algo que hoy día no se está cobrando. La pregunta es por qué no se ha hecho. Y ahí el mundo político, perdónenme, da lo mismo si es de izquierda o derecha, la pregunta es por qué la gente que tiene que pagar la boleta no lo es. Que pareciera que es una medida administrativa, no necesitan ley para eso. Eso es lo primero. Y después todo lo demás es jauja nomás, todo lo demás son pesos, no son chauchas. Qué sé yo, o sea, la pregunta es por qué Netflix y todos los demás no pagan IVA o utilidad. Da lo mismo a quien afecte, ¿no? Si genera renta debería estar pagando. Si genera renta debería estar pagando, igual que todos los chilenos, igual que ustedes que trabajan. Entonces todo lo demás es chaucha. Entonces la pregunta es al revés. ¿A quién beneficia la reforma? No a quién la paga. Y efectivamente, y hay una tabla ahí que mostraron ustedes a propósito de los impuestos, que no hay que confundirse porque nuestros socios se van a confundir. Cuando se vean en la tabla de renta van a decir, pero yo estoy aquí y parece que hay una recaudación que se recupera. No es verdad. Es para aquellos que son dueños de empresa que tienen ese nivel de renta, no es para trabajadores. O sea, si uno hace la cuenta de todo lo que está ahí, en realidad los únicos que se benefician son aquellos que son dueños de empresa que van a pagar en definitiva menos impuestos. Entonces, pareciera, y aquí es cuando se hace inentendible que algunos sectores hayan aprobado la idea de legislar o algunos estén disponibles a conversar de esto, cuando esta reforma, en definitiva, lo único que hace es bajar recaudación, ni siquiera compensarla. Porque eso no es verdad, eso faltará a la verdad. Cuando uno dice vamos a dar boleta electrónica o vamos a decir todos van a tener que dar su boleta. Yo soy más que ustedes. Cuando yo era chiquitito había un premio que se llamaba la tomboleta. ¿Sí? Y existía para que los comerciantes dieran la boleta, porque había tanta evasión que había un concurso para que uno pidiera la boleta y la mandaron a un concurso y se ganaron una casa. Eso es la boleta electrónica, ¿o no? Es la tomboleta del año del siglo XXI. Es la tomboleta del siglo XXI. La pregunta es por qué no se hace. Entonces, dándole vuelta a lo que ustedes explicaron, pareciera que aquí la pregunta es un poco distinta. ¿Quién se beneficia? Y hay 833 millones de dólares que hoy día se recaudan y que si esta reforma se aprueba, no se van a recaudar. Da lo mismo lo que se recaude por el otro lado. Porque el análisis es al revés. Simplemente, si no hacemos reforma tributaria, si no hacemos reforma tributaria e implementamos la boleta electrónica, el Estado es $1.000 millones más rico. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Y ustedes o algunos de ustedes, si son asesores del mundo político, es la pregunta que tenemos que hacer. Si en 5 minutos se debiera aprobar una norma o administrativa o una ley que diga que se implemente la boleta electrónica, si es tan simple, recauda $1.000 millones. $1.000 millones de dólares es lo que se recauda, es la mitad de lo que se recauda con impuestos específicos a los combustibles. ¿Cierto? Entonces la pregunta es por qué no lo hemos hecho. Podríamos bajar incluso, eso sí que te la compro, bajemos a la mitad el impuesto específico a los combustibles y pongamos la boleta electrónica. Ahí te la compro y la aplaudo y está compensando. Pero esto otro no es compensación. Por un lado es que no se recauden 800 millones de dólares y por lo otro se llama negligencia. Si sabemos que la boleta electrónica va a recaudar $1.000 millones de dólares que no lo van a pagar los pobres, sino que la inoperatividad del tipo que da la boleta, ¿qué estamos esperando? Todo lo demás son beneficios para los más ricos. Si las contribuciones, la gente que paga contribuciones es la gente que tiene las casas más caras, la gente pobre no paga contribuciones. O sea, de nuevo ahí se rebaja el impuesto. Ni hablar de las exenciones a la Cámara Chilena de Construcción, ni el market maker, ¿cierto? Que todos sabemos que son formas de lucro. Entonces, yo voy a cambiar la pregunta. ¿A quién beneficia? ¿Y qué está perdiendo el Estado de Chile en todo este mundo? Perdonen si me equivoco en algunas cosas técnicas, pero así se los leo rápidamente. ¿Podemos precisar el comentario? Sí, porque puede yo no soy... Yo creo que, o sea, a ver,
Perdón, déjame hacer un último comentario, perdón. Y efectivamente, esto se lo mandé a Ricardo, lean por favor la nota o las notas que ha escrito el profesor Atria respecto a la reforma tributaria en el desconcierto. No sé si las han visto. Pero toca lo primero que hablaste tú, ¿sí? O sea, aquí hay una trampa de cambiar las normas de interpretación del derecho tributario a las normas del derecho civil, ¿cierto? De manera que perseguir la elusión sea prácticamente imposible. Hay 3 notas al menos del profesor Atria ahí en el desconcierto. Con la Maite. Que son muy... Maite Gomardela, que ha trabajado con nosotros. Pero ahí está clarito, está mucho más vinculado al derecho, pero ahí se entiende perfectamente cómo quieren reescribir la ley para eludir. Se explican fácil. Mira, respecto a lo del IVA, yo estoy de acuerdo, es algo que en su momento, de hecho, se le planteó a Hacienda, de acuerdo al menos en parte. Efectivamente, cuando uno habla de controlar o combatir la evasión fiscal, no estamos hablando de recaudar más, estamos hablando de ser más eficiente y combatir un delito. Por lo tanto, eso, y es lo que yo ponía al inicio, no puede ser un argumento para bajar impuestos. Eso es lo primero. Luego, efectivamente, o es más discutible que nadie lo pague. La mayor evasión sí se concentra fundamentalmente en el micro y la pequeña empresa, a las que acceden fundamentalmente personas de menores recursos. Si tú metes más presión ahí, es probable que se genere cierto aumento en los precios. Entonces, sí va a afectar a las personas que más consumen o a quienes más le afecta el IVA. Ellos en definitiva van a tener que soportar, porque si hay mayor fiscalización, que de nuevo está bien que la haya, si hay una mayor presión, eso puede generar un incremento en precio, y ese incremento en precio lo paga en definitiva el consumidor, porque el IVA siempre lo paga el consumidor. Entonces, si hay un efecto en los consumidores de IVA cuando hay una mayor presión. Ahora, lo que es un buen debate, que en mi opinión no se ha dado lo suficiente, es cuestionar estos 1.000 millones de pesos. Estos 1.000 millones de pesos en su momento eran 1.200. Hacienda los tuvo que reducir porque le hicimos un par de preguntas que hizo que se cayera su proyección. Nosotros seguimos discutiendo que sean 1.000 millones de pesos. De dólares. O sea, perdón, 1.000 millones de dólares. Eso es lo primero. Es bastante discutible que la herramienta de introducir la boleta electrónica pueda generar impacto. Porque justamente la evasión en ese sector es o por no emisión de boleta o por emisión de boleta por un monto inferior del monto real. Y esas dos cosas no se combaten de forma efectiva a través de un instrumento como la boleta electrónica. Pero ahí hay una discusión como un poco entre sordos. O sea, nosotros le decíamos eso a Hacienda y nos decían, no, nosotros creemos que va a recaudar 1.000 millones, así que va a recaudar 1.000 millones. Entonces ahí uno dice, tú me dices, ¿por qué no se ha implementado? Porque yo te diría que tiene costos de implementación, que tampoco están considerados en el proyecto. Porque no es llegar y ponerle un aparato, aunque se supone que va a ser a través del celular, pero hay que implementar una aplicación para poder implementar la boleta electrónica. Y eso tiene un costo fiscal, que no está dentro de los cálculos. Entonces, no es llegar y hacerlo, tampoco. Entonces, ya los 1.000 millones no son 1.000 millones. Y segundo, si discutiblemente vamos a llegar a esa suma. ¿Sí? Deberíamos implementarlo, sí. En su momento, esto lo plantearon parlamentarios. El primero que lo dijo fue, en honor a la verdad, fue Lago Weber. Dijo, hagamos una agenda corta, establezcamos la boleta electrónica, impuesto a los servicios digitales, que son los puntos en los cuales todos estamos de acuerdo, y dejemos esta otra discusión para después. Luego el conjunto de la oposición le dijo lo mismo al gobierno. Le dijo, mira, ¿sabes qué? En estos puntos estamos de acuerdo, incluimos pymes. Como ¿sabes qué? Creemos que las pymes tienen todavía un espacio para mejorar su sistema. Tomemos estos 3 temas, legislemos ahora y beneficiemos a quienes tenemos que beneficiar. Y si tú quieres discutir cambiar la región, hagámoslo con calma, generemos una comisión técnica, que discutamos cuál es el mejor sistema tributario para Chile, para los próximos 15 años, porque es impresentable que estemos discutiendo reforma tributaria cada 3 años. Eso no es bueno para nadie. Pero el gobierno evidentemente nos dice que no, y todos sabemos por qué nos dice que no. Porque quizás no está tan claro, o puede ser más difuso, quiénes pagan o quiénes van a soportar la menor recaudación. Pero está clarísimo quiénes sí se benefician. Y lo último que yo quería agregar es algo que
a mí me gusta decirlo como harto en clase, es como que alguien, cuando uno se plantea quiénes se benefician con impuestos, parece una respuesta súper rápida, las personas de bajo ingreso. Y sí, es verdad, pero los de altos ingresos también se benefician con los impuestos. O sea, la mayoría de la población trabajadora se atiende en hospitales públicos, está en FONASA, y el empresario necesita que sus trabajadores estén sanos. Necesita que los trabajadores se eduquen, y la mayoría de la población estudia en colegios o públicos o subvencionados que reciben aporte fiscal. El empresario necesita tratados de libre comercio, necesita autopistas, necesita aeropuertos, necesita puertos, necesita convenios de doble tributación para hacer más eficiente su negocio. Y todo eso se financia con recursos públicos. Entonces, no es verdad que el principal beneficiado con los impuestos sean las personas de escasos recursos. Las personas de altos recursos se benefician enormemente con los impuestos, porque toda la infraestructura pública se financia con impuestos, y ellos se benefician directamente con eso. Entonces, también es bueno esto de ir instalando debates distintos. No creamos que las personas que reciben ingresos mínimos son los únicos beneficiados. No. Las empresas también se benefician con los impuestos, y se benefician bastante. Los trabajadores no se benefician mucho con los TLC o con un convenio de doble tributación. De hecho, no se benefician en nada. Lo que sí se benefician son las empresas. Y eso es negociado por funcionarios públicos, pagados con impuestos. Entonces, hay que ir digiriendo el debate y efectivamente votando ciertos mitos que están muy instalados y que la verdad no son para nada ciertos. Ya, pues, queremos agradecer como sindicato de supervisores en Anglo American la presencia de todos los panelistas, los que han participado acá. Lo más importante de esta discusión que hemos dado y del informe que solicitamos y que nos elaboraron es ponerlo a disposición de nuestros socios, del resto de los sindicatos, para que este debate permita también digerir de manera distinta un documento que, como todos han señalado, un tema que es bastante árido, pero que nos atañe directamente. O sea, estamos terminando la operación renta ahora en abril, estamos pronto a recibir la devolución de impuestos, creo que la mayoría, espero, en el momento otros tendrán que estar pagando, pero somos claramente actores que pagamos impuestos en el caso de nuestros socios, la mayoría de la gente en la minería, y creemos que no puede ser un debate solo de expertos. O sea, si los que finalmente hacen la operación y ponen ahí y que pagan o no impuestos, y podemos ver efectivamente cuánto fue lo que tributamos el año pasado de manera individual o de manera colectiva, y es harto dinero. Y creo que el sindicato es un espacio necesario que nosotros nos metamos en eso, entregamos información, hagamos debates de buen nivel. Hemos tenido una muy buena exposición y hoy día está el documento a disposición y este debate para que todos podamos seguir discutiendo y conversando. Así que muchas gracias, y ahora podemos compartir lo que tenemos preparado para el final de este debate. Muchas gracias. No hay nada al final. Ya se acabó todo, ¿eh?